Entonces, para empezar, no sé si alguno tiene dudas en general o ya de lo que sea. Ok, entonces al parecer no. Ahí está bien. Bueno, entonces el tema que vamos a estar viendo hoy es sobre Docker. Bueno, sería como uno de los que ofrece eh, la posibilidad de crear servicios de contenedores, ¿verdad? Y no sé si alguno ha utilizado Docker, ya sea simplemente crear un contenedor, usar incluso eh, ya parte intermedia de Docker. Si lo pudieran escribir ahí para saber más o menos cómo estamos en esta parte. Sí, ahí sí lo pide. Sí es con chejazo, que es el que más lo pide. Ujú. Análisis uno 2 ok, está. Ajá. Ve la respuesta. Sí, bueno, la mayoría al parecer ya lo ha utilizado y unos no, hay poco. Ok, ok. Bueno, entonces ahí ya me dio una idea. Entonces, primero vamos a dar un concepto sobre todo lo que conlleva Docker, ¿verdad? Entonces, de por sí Docker es una plataforma de software que permite crear, probar e implementar aplicaciones rápidamente a través de contenedores, ¿verdad? Entonces, Docker se podría decir que ya es un estándar para contenedor, por lo que cuando uno menciona Docker, automáticamente piensa en contenedores, ¿verdad? Aunque en realidad de contenedores hay varios que ofrecen ese servicio. Pero como Docker es el más popular, entonces automáticamente se relaciona Docker con contenedor. Entonces casi que a veces se le llama lo mismo, le dicen Docker a un contenedor o cosas así, ¿va? Eh, Veamos, la parte que hace Docker es empaquetar software, ¿va? En unidades estandarizadas llamadas contenedores. Ese es el punto importante, que incluyen todo lo necesario para que el software se ejecute, incluidas bibliotecas, herramientas de sistema, código y tiempo de ejecución. Con Docker puede implementar y ajustar la escala de aplicaciones rápidamente en cualquier entorno con la certeza de saber que su código se ejecutará. Voy a terminar aquí. Entonces, Docker es un sistema operativo para contenedores, eh, de manera similar a como una máquina virtual virtualiza, valga la redundancia, elimina la necesidad de administrar directamente el hardware del servidor. Los contenedores virtualizan el sistema operativo de un servidor. Entonces, lo que se va a encargar Docker es, como es un administrador como tal, es de que me va a virtualizar la parte del sistema operativo, ¿va? Ya no va a ser la parte de hardware como lo haríamos con otras aplicaciones así de virtualización, como sería VirtualBox o VMware, entre otros, ¿verdad? Y pues em, conlleva a que cuando se hace esta virtualización de sistema operativo nos crea un contenedor, un área así em, aislada, ¿verdad? Para que en esta funcionen nuestras aplicaciones que quisiéramos ya dar a servicio, ¿verdad? Y pues un contenedor es una unidad de software estándar que empaqueta el código y todas sus dependencias para que la aplicación se ejecute de manera rápida y confiable de un entorno informático a otro. Una imagen de contenedor de Docker es un paquete de software ligero
independiente y ejecutable que incluye todo lo necesario para ejecutar una aplicación, ¿va? Entonces tenemos código, tiempo de ejecución, herramientas del sistema, bibliotecas y configuraciones. Entonces ya ven que todo ese contenedor va a estar contenido todo esto que está por acá y que nos van a permitir ya ejecutar nuestra aplicación, ¿va? Y que funcione en ese espacio ya reservado. Y pues aquí está la diferencia que encontramos entre los contenedores de las aplicaciones en contenedor, ¿va? Y las máquinas virtuales. Y pues comenzando con lo que son las aplicaciones en contenedor, como les había dicho, de que este virtualiza el sistema operativo, entonces Docker se comunica con el sistema operativo como tal, ¿va? Para tenerlo como base. Y pues nos permite tener varias aplicaciones que estén utilizando de por sí el sistema operativo de nuestra computadora, pero un entorno virtualizado para que cada quien pueda funcionar en ese espacio. Entonces, la infraestructura, la parte de nuestra computadora, el hardware, es la misma, la están utilizando los mismos contenedores, entonces eh, ellos no reservan, digamos, espacio o ya sea memoria, así como sería una virtualización física de máquina virtual. Entonces aquí está la parte, la diferencia con lo que es la virtualización con de las máquinas virtuales, ¿no? Que además de agregar un sistema operativo que nosotros podemos elegirlo, incluso diferente a nuestra computadora, esta también va a virtualizar parte de nuestra infraestructura. Entonces vemos aquí el hypervisor que tiene como base la infraestructura, ¿va? Entonces vamos a tener como reservada como cierta memoria y cierto espacio para esta máquina virtual. Así como me imagino ya todos han configurado una máquina virtual, ¿va? Entonces, el por qué usar Docker, eh, a diferencia de otros, ¿va? Y por qué por esto mismo utilizar contenedores, ¿va? Aquí se definen que se envía software más rápido. Entonces, la frecuencia media de envío de software de los usuarios Docker es 7 veces superior a la de aquellos que no lo usan. Entonces, Docker de cierta manera también, aparte de tener ahí en un ambiente nuestras aplicaciones, también la administra de una mejor manera. Estandariza las operaciones, entonces las aplicaciones con contenedores facilitan la implementación, la identificación de problemas y el retorno a una fase anterior para remediarlos. También tenemos que transfiere de manera sencilla, entonces las aplicaciones basadas en Docker pueden transferirse a la perfección desde equipos de desarrollo locales a implementaciones de producción en AWS. Entonces, aparte de crear contenedores y crear nuestras imagen, como estamos viendo un concepto ahí adelante, también y solo subirlo a una máquina en la nube, ¿va? También AWS ofrece ciertos servicios eh, ya enfocados a contenedores, incluso a la orquestación de contenedores, ¿va? Para administrar varios contenedores en sí. Eh, Ahorro de dinero. Entonces, al tener varios contenedores y pues solo tenemos mm, una máquina o un servidor, pues podemos levantar varios ahí, donde cada contenedor puede representar una aplicación un servicio como tal funcionando ya, podemos levantar cuanto sea en un mismo servidor, ¿va? Entonces, ahí estaríamos aprovechando bien la parte de, bueno, la disponibilidad de recursos que tenemos, ¿va? ¿Y cuándo usar Docker? Entonces, normalmente tenemos asociado los Docker con los microservicios, este tipo de arquitectura. Entonces nos permite crear y escalar arquitecturas, ¿va? De aplicaciones distribuidas al utilizar las implementaciones de código estandarizada que los contenedores de Docker proporcionan. Bueno, aquí me faltó terminar la palabra. Eh, entonces,
de por sí, si tenemos un servicio, uno básico sería tener la aplicación cliente, el servidor web, con el cual se va a comunicar la aplicación y la base de datos. Entonces, ahí podríamos tener como el microservicio básico. Entonces, yo quisiera aislar la parte de la vista web, el servidor web y la base de datos. Entonces, podría crear un contenedor por cada uno de esos. Entonces, serían tres en total y pues estaría aplicando en principio lo que es microservicios. Pero al final podría también implementar ya arquitecturas más complejas, donde cada microservicio se va a enfocar a ciertas funcionalidades de mi sistema. Entonces, por ejemplo, para el proyecto uno tenemos lo que son los usuarios, estaban también los estudiantes y pues estaban las asistencias que estaban relacionadas con los grupos. Entonces, podría quedar una parte aislada para los usuarios, ¿va? Una parte con la cual me podría comunicar, donde esa tendría su propio servidor web y su propia base de datos. Entonces, y para lo demás también, ¿va? Los estudiantes y grupos. Eh, tenemos la integración y entrega continua. Acelera la entrega de aplicaciones, estandarizando los entornos y eliminando los conflictos entre paquetes de lenguaje y versionamiento, me imagino que quería decir acá. Entonces, ya utilizar Docker, pues fácilmente se puede integrar con servicios que ya ofrecen esto ¿va? De la entrega continua y la integración continua. Entonces, según lo que se vaya a utilizar, pues ya hay eh, ciertas herramientas que nos facilitan utilizar Docker y hacer estos pasos, ¿va? Tenemos el procesamiento de datos, proporciona como servicio el procesamiento de Big Data, entonces datos de paquetes y paquetes de análisis en contenedores portátiles que pueden ejecutar usuarios sin conocimientos técnicos. Contenedores como servicio, entonces crea, envía aplicaciones distribuidas con contenido e infraestructura gestionados y protegidos mediante TI. Entonces, pues según el sistema operativo, ¿va? Para empezar, pues pueden tener, si es Ubuntu, lo instalan de esta forma. Si quieren hacerlo en Windows para hacer las pruebas locales, ¿va? Pueden usar Docker Desktop, solo que esta requiere de una versión de Windows específica, que es la Professional o la Enterprise de 64 bits, ¿va? O la otra que sí es gratuita y que puede correr en cualquier versión de Windows, ¿verdad? Que es Docker Toolbox. Pues esta lo que hace es crear como una máquina virtual dedicada a Docker, ¿no? Entonces, incluso se puede ver cómo es que levanta un VirtualBox y ahí la tiene alojada, ¿va? Entonces, y pues al crear esto, a veces para comunicarnos con las aplicaciones que se hacen aquí, tenemos que utilizar la IP que se le asigna a ese servidor, ¿va? La de Docker. Entonces, en lugar de accederla como localhost y por si en dado caso tengo aplicaciones, tendría que accederla por la IP que me ofrece esta máquina virtual. Y si es Mac, ¿va? Entonces igual, como si fuera así Windows 10 profesional, ¿va? O un Ubuntu, ¿va? Solo es Docker Desktop. Veamos. Sí, aquí tengo listado unos comandos utilizados que incluso lo voy a estar usando para los ejemplos que voy a hacer hoy. Eh, pues aquí ya tengo instalado el Docker Desktop, ¿va? Entonces ya puedo utilizar Docker normalmente. Pues aquí vamos a estar viendo pues, comandos para bajar imágenes. Si ven imágenes de Docker Hub, ¿va? Que es el repositorio para imágenes de Docker, de contenedor. Entonces, una imagen, como les mencioné, ya sería como una plantilla de un contenedor que voy a crear. Entonces, con esa plantilla o como es una imagen de Docker, ya voy a estar creando varios contenedores de aplicaciones. Tengo la parte de listar imágenes según las que he bajado, correr contenedores,
acceder al contenedor, ¿va? Entonces, listar los contenedores en ejecución, los que estén, todos los contenedores, si están en ejecución o están detenidos, detener, inicializar o reanudar, ¿va? Eliminar contenedor, así va. Entonces, construir. Entonces, aquí está la otra parte también que vamos a estar viendo, que es, aparte de construir el Dockerfile, que, con el cual voy a construir mi imagen, ¿va? Basado en un archivo específico para Docker. Pues también voy a estar viendo lo que es eliminar, subir, ya sea imágenes de contenedor al repositorio de Docker Hub. Entonces, eh, y pues vamos a estar viendo parte de Docker Compose que nos facilita, eh, pues la parte de la orquestación y la composición de contenedores para crear una aplicación como tal al final, ¿no? Entonces podemos levantar varios contenedores, detener varios contenedores al mismo tiempo, y este que nos va a ser útil cuando lo vamos a estar viendo en el ejemplo. Veamos. No sé si alguno tiene una duda. Pues los ejemplos ahora van a ser de forma local, ¿va? Creo que van a ser la primera vez que va a ser totalmente local. No voy a implementar AWS en este momento. No sé si tienen dudas por ahí. Ok. Entonces, primero voy a entrar a cada repositorio de imágenes donde ya puedo encontrar ciertas imágenes de contenedor, ¿verdad? Ya estandarizadas y oficiales para que yo pueda levantar aplicaciones que ya se tienen ahí, ¿verdad? Entonces, veamos. Por ejemplo, aquí ya tengo un usuario y ya, pues ya tengo varias imágenes de contenedor aquí que había utilizado, pues, para ejemplos, para otros cursos, ¿ah? Entonces ahí pueden ver. Em, por ejemplo, si quisiera buscar una imagen de MySQL para una base de datos en MySQL, pues rápidamente puedo encontrarlo aquí, ¿va? Me parece que es la oficial. Y pues ya me hice el comando que tengo que hacer para bajar esa imagen, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a hacer este Docker Pull. No sé si pueden ver bien allí esta parte de Visual Studio Code, todas las letras y eso. Ok, entonces, si ven acá, lo que voy a hacer es bajar una imagen que ya está en Docker Hub con Docker Pull. Entonces, simplemente ejecuto ese comando y pues se va a tardar según tanto pese esa imagen, ¿verdad? Veamos. Em, sí, creo que ya la tenía. Bueno, entonces así pueden bajar una imagen, ¿verdad? Así fácilmente uno de los comandos que están ahí. Y pues la pueden listar con Docker Images. Entonces aquí ya tengo la de MySQL, con la cual, si ven, sí la tenía descargado porque sí pesa medio giga. Entonces para no tomar tanto tiempo eso, pues ya tengo aquí varias imágenes ya descargadas, ¿va? Por ejemplo, puedo tener la de Apache, que en este caso se llama HTTPD. Puedo tener uno para crear entornos de aplicaciones Python. Entonces creo un contenedor y ahí ya puedo ejecutar cualquier aplicación Python, ¿va? También tengo aquí un adminer que me va a servir para conectarme con una base de datos, ¿va? Entonces es como si fuera un servidor, una aplicación cliente, pero ya en el navegador, ¿va? Como servidor. También, si en dado caso eh, utiliza Node, pues acá los ejemplos pues, los voy a estar haciendo en Python, ¿va? Pero también tengo aquí el de Node que eh, voy a estar haciendo ejemplos para
Python, pero aquí ya tengo definido también uno para Node, ¿va? Que también se los voy a compartir. Entonces, de esa forma, teniendo esta parte de Node, ya podemos ejecutar pues, aplicaciones Node, ¿va? Entonces, veamos. Eh, Uno de los que tengo aquí, empezando con servidor, ¿va? Voy a entrar acá. Voy a probar correr, ver el contenido mejor de esta primero. Entonces, lo que tenía acá era, pues ya tengo librerías de Flask, ¿verdad? Para poder crear un servidor. eh, una librería de MySQL para conectarme a una base de datos. Pues esto también sirve para entender lo que me devuelve MySQL, ¿verdad? Ya que puede dar ciertos problemas. Y esta librería que es para leer variables de entorno, ¿verdad? Entonces, así como en Node.js también aplica, ¿va? Incluso en muchos programas más, de que yo puedo mandarlo a cuando ejecuto una aplicación, mandar ciertas variables, ¿va? Entonces, con esa puedo manejar ya ciertos valores de forma dinámica, digamos. Entonces ya no estaría del todo quemada. Por ejemplo, puedo definir, por ejemplo, en qué puerto quiero levantar este servidor, ¿va? En lugar de que siempre sea el 5000 y yo lo coloque por acá, ¿va? Entonces, si en dado caso yo defino la variable entorno puerto, pues me va a tomar el que yo le voy a pasar por acá. O si en dado caso no le paso nada, pues va a tomar el por defecto, ¿verdad? Que es el 5000 para Flask. Entonces, en este caso no tengo una base de datos MySQL, entonces voy a comentar esta parte. Así no me da problemas, ¿verdad? Entonces voy a ejecutarlo sin pasarle ninguna variable de entorno y esperamos que ejecute. Entonces ahí está. Em, pues aquí solo tengo una petición get hacia la raíz, ¿va? Y me va a devolver un mensaje que está funcionando. Y este que me va a servir una petición a esta ruta de tipo get para devolverme los datos que voy a tener en una tabla de la base de datos MySQL, ¿verdad? Entonces acá voy a probar esta y pues está corriendo en localhost. Aquí ya tengo definido esta y solo voy a hacer un get a la raíz, ¿va? Y pues ya obtengo el mensaje. Y si quiero utilizar variables de entorno, normalmente se le coloca antes de los comandos para inicializar la aplicación. Entonces, acá uno de los que yo espero recibir es el de puerto, ¿verdad? Entonces, lo voy a definir de esta forma, port, así como lo tengo acá. Le voy a dar un igual y le voy a agregar un puerto distinto al 5000 que usa por defecto. Entonces, el 5001. Y pues ya me lo está levantando en 5001. Entonces consulto el 5000 y no me va a funcionar. Entonces ya tendría que ser el 5001. Y ahí ya me está funcionando perfectamente. Y aparte, en lugar de definirlo así ya por medio de los comandos, si yo quiero solo darle, por ejemplo, inicializar la aplicación sin que yo defina las variables de entorno allí en la línea de comandos, ¿verdad? Puedo utilizar librerías como es esta, la de .env. Incluso en Node creo que se llama igual. Entonces, lo que va a hacer esta librería es leer un archivo .env que va a estar acá, ¿verdad? Entonces, acá puedo definir las variables de entorno de esta forma, línea por línea. Por ejemplo, aquí voy a ponerle 5002 para el puerto. Y pues sin ni siquiera definir las variables de entorno aquí en el comando, pues me lo va a levantar en 5002. Voy a ocultar esto. Acá estaba. Entonces, pues porque lo leyó de este archivo .env. Entonces, este ejemplo les estoy haciendo por la parte de Docker que vamos a estar viendo más adelante, que nos va a permitir no solo, por si en dado caso queremos cambiar puertos así dinámicamente o ciertas variables que pueden cambiar cuando ya lo implementemos en un contenedor Docker, pues esto nos va a servir bastante. Aquí voy a quitar esta
la voy a comentar, ¿va? Entonces ya la voy a tener ahí. Entonces ya teniendo esta aplicación, como les expliqué acá de forma local, lo que voy a empezar a hacer es crear un- una imagen de Docker, ¿va? Entonces con este voy a empezar a crear contenedores y pues en esos contenedores van a estar ciertas aplicaciones que yo he definido en el Dockerfile. En este caso es esta, ¿va? Aquí tengo para una base de datos MySQL. Si en este Dockerfile, como les dije, me va a permitir definir una imagen de Docker. Y acá lo que voy a definir es que de la imagen base que ya existe y que es la oficial, MySQL, eh, incluso podemos encontrarla en Docker Hub. Entonces aquí pongo la imagen en la cual se va a basar y con eso ya puedo configurarla, ¿va? Entonces le voy a pasar variables de entorno. En este caso me pide el nombre de la base de datos y aquí le estoy dando el nombre de la base de datos, ¿va? DB. Y de ahí lo que tengo que hacer es que para que yo pueda utilizarlo aquí en mi computadora voy a habilitar el puerto 3306, que es el por defecto para el servidor de base de datos MySQL, ¿verdad? Y pues además de esto, quiero configurar mi base de datos como tal, ¿verdad? Quiero que se construya eh, las tablas, que se creen los usuarios. Y pues para eso los scripts los tengo que mandar a esta dirección de Docker, como cuando voy a ejecutar un contenedor, voy a crear un ambiente separado de mi máquina, ¿va? Y pues interiormente va a tener ciertas direcciones ya definidas y una de estas es esta, ¿verdad? Donde todo lo que se encuentra acá se va a ejecutar para cuando yo inicialice este contenedor. Entonces lo vamos a ver. Em, sí, aquí está. Y pues los scripts que voy a estar ejecutando, si ven, voy a copiar todo lo que se encuentra en esta carpeta hacia esta dirección, este contenido. Si ven, aquí tengo la de crear una tabla, ¿no? La de crear una tabla producto, solo tiene ID, nombre y precio unitario. Y lo otro que va a ejecutar, pues crearme un usuario para que yo pueda hacer uso ya un usuario configurado. Entonces se va a llamar myuser con contraseña myuser. Entonces eh, un usuario que va a permitir conexiones de forma local y conexiones externas, ¿no? Entonces ahí lo tengo. Y una vez tengo ya definido lo que es esto, ¿verdad? Yo puedo, vamos, yo puedo construir lo que es la imagen en sí, que me va a servir para crear más contenedores. Entonces voy a crear imágenes tales como los que se descargan aquí, ¿verdad? Ya como tal. Entonces para eso tengo que irme a la dirección donde se encuentra mi Dockerfile y tengo que ejecutar uno de los comandos que les listé allí, que es un docker run. Bueno, previamente tengo que hacer la construcción de la imagen. Entonces tengo que construir mi imagen basado en este Dockerfile. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, voy a hacer docker build, construir mi Docker, ¿va? Eh, le voy a agregar estos comandos y tengo que agregarle un nombre. Le voy a agregar mysql-db para diferenciarlo a la imagen que ya tengo, oficial de MySQL, y le voy a decir dónde es que se encuentra el Dockerfile. Entonces, pues se encuentra en esta misma ubicación. Ah, no, no, no. Ahí. Entonces, haciendo lo mismo, estaba en otra carpeta. Ahí está. Entonces, aquí estoy en la carpeta de MySQL. Anteriormente lo había hecho aquí, no me había movido de ahí. Entonces, si ven, me corrió todos los comandos que tenía en Dockerfile
me corrió de que, bueno, dice from MySQL, entonces lo que va a hacer es ir a traer esa imagen, ya sea si lo tengo local, en este caso ya lo tengo local, y si no lo encuentra de forma local, lo que va a hacer es ir a consultar a Docker Hub y bajar esa imagen, ¿va? Entonces, si en dado caso no lo tengo, va a empezar a descargar y pues se va a tomar un poco de tiempo, ¿va? En lo que descarga. Y después va a empezar a ejecutar cada línea que tengo definida acá. En este caso le va a pasar la variable de entorno del nombre de base de datos, ¿no? Para crear el nombre de base de datos, la base de datos como tal, que es la que pide esa imagen de MySQL. Y aquí le va a pasar los scripts, con lo cual ya va a construir la tabla y todo eso, ¿verdad? Entonces, si ven, aquí me dice que mi imagen ya fue construida y pues le dio este nombre, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es buscar entre mis imágenes y pues ya lo voy a tener acá. Es esta. Si ven, básicamente pesa como el que ya tenía acá, pero si en dado caso quiero subirlo al repositorio, no vayan a creer que se va a subir todo esto a medio giga, sino que se va a subir como está basado en MySQL, entonces sabe que no es necesario subir todo esto, ¿va? Sino solo la configuración de esa imagen de más que yo hice. Entonces va a tomar la base, como sabe que está en Docker Hub, entonces lo único que le va a agregar de peso es esta, ¿va? Y todo lo que le definimos por acá. Em, Voy a eliminar, por ejemplo, esta imagen en la cual me equivoqué, ¿verdad? Estaba construyendo otra. Entonces uso este comando docker rmi, eliminar imagen, y le paso el ID de imagen. Y pues aquí ya la tengo limpia para que se vea bien. Entonces ya teniendo esa, lo que voy a hacer es ejecutar ya una, por decirlo, una instancia de esta imagen, ¿verdad? Un contenedor como tal. Entonces para eso, pues MySQL pide estas variables, estas configuraciones ya por defecto, ¿verdad? Donde siempre le tengo que hacer un Docker run para construir mi contenedor basado en una imagen que ya tenga, ya sea de forma local que yo construí o una que está ahí en Docker Hub, el nombre, ¿verdad? Tengo que decirle que quiero exponer este puerto, quiero mapear este puerto para que yo lo pueda utilizar en mi computadora, ¿verdad? Entonces, el puerto que puedo estar utilizando localhost 3306 va a corresponder al 3306 en la cual la aplicación se va a levantar dentro de Docker. Entonces, si ven, les había dicho que esta parte es algo aislada, entonces em, tengo que hacer ese mapeo para poder comunicarme con las aplicaciones que vaya a levantar en Docker, ¿va? Entonces, teniendo ahí que vaya a ser Docker, va a construir el contenedor y se va a levantar un servidor MySQL y pues ese eh, va a estar levantado en puerto 3306, ¿va? Pero aún no hay forma de que se comunique con mi máquina para que yo pueda accederla desde acá, ¿verdad? Fuera del contenedor de Docker. Entonces, para eso hago este mapeo de puertos, mi puerto al puerto del contenedor, ¿verdad? De la aplicación dentro del contenedor. Y pues acá ya me pide variables de entorno. En este caso, cuando voy a inicializar un contenedor de MySQL, me pide la contraseña de root. Aquí ya la tengo definida. Y pues no voy a estar utilizando esta porque ya definí mis usuarios por acá, ¿verdad? También esto tiene el flag -d, en la cual voy a indicar que pues me va a ejecutar este comando en modo demo, ¿va? O en segundo plano. Entonces, sin dado caso, creo que no lo voy a leer. Solo voy a terminar esta parte. Sin dado caso se tarda la construcción del contenedor, pues esto me va a servir para que
ni siquiera voy a estar viendo toda esa parte, o pues para que siempre se mantenga ejecutando, ¿va? Y no dependa de que la terminal esté abierta. Eh, También tengo que definir el nombre de la imagen. En este caso le di como nombre de contenedor igual al nombre de la imagen, ¿va? Entonces, si esta es la imagen que había construido basada en el Dockerfile, y pues acá pide estos comandos, pues para definir la codificación de la base de datos para las tablas, para eh, ya sea los campos que sean de tipo string y necesite un tipo de codificación, ¿verdad? Y pues para la variable de esta otra configuración para definir qué tipo de plugin voy a utilizar para definir la contraseña del usuario root, ¿va? Entonces, casi siempre es esto. Voy a ver qué es lo que dijo su compañero acá. Veamos, no he entendido bien para qué sirve el expose port si siempre debemos mapear con -p. Ah, ya, esta parte. Entonces, ay, por acá. Sí, creo que lo tenía acá. Sí. Ah, te referías a esto. ¿Sí? Bueno, en dado caso, eh, sí podría definirlo solo acá, pero también tengo esto por un ejemplo, ¿va? Entonces, em, solo tomé en cuenta estos, esto, ¿ve? Que ya está acá. Entonces, ustedes solo van a necesitar de que se mapee el puerto, ¿verdad? Entonces, de por sí la imagen de MySQL lo que necesita eh, son estos. Esto de definir el plugin de la contraseña del usuario root, el usuario root, la contraseña del usuario root, pues el mapeo de puertos puede ser opcional, también. Y pues sí, ajá, eso sí, pues solo es un ejemplo que está ahí que lo voy a utilizar más adelante, pero esto sería lo necesario, ¿va? Hacerlo del mapeo de puertos si quiero utilizarlo aquí en mi computadora. Entonces veamos. No sé si te quedó claro ahí, para qué lo tenía. Ah, ok. No. Entonces, lo que voy a hacer es esto, ejecutar todo esto, para construir ya un contenedor de Docker, de esta imagen de MySQL que había hecho. Entonces acá ya tendría que estar levantada, ¿va? Voy a quitar esto para empezar de cero. Entonces voy a intentar conectarme a esta base de datos que ya tengo ahí. Entonces MySQL, DB, Docker, em, pues va a estar en localhost. Espero que sí funcione así. Y le había definido estos usuarios, ¿verdad? My user, my user. Y una base de datos que se llamaba DB, acá. Entonces voy a probar. Y veamos. Sí, entonces sí no me acepta esto. Voy a colocarle esto. La IP como tal. Entonces acá pues ya me hizo la conexión, ¿va? En este caso con esta base de datos de contenedor de Docker, pues como mapeé los puertos puedo conectarme desde mi computadora ya. Me voy a conectar para ver todo lo que había configurado. Entonces si ven ya tengo aquí la tabla producto y pues también ya tenía el usuario MyUser, ¿va? Porque con ese accedía ahorita. Entonces había definido una tabla con ID, nombre y pues precio unitario, ¿verdad? Entonces ahorita pues ya me podría
conectar con con esta aplicación en Flask que había hecho. Entonces, si ven, acá ya tengo esta parte en las credenciales, ¿verdad? Ya sé que es en localhost y my user, el nombre de base de datos de Veo. Entonces voy a probar ejecutarlo acá para ver que también desde una aplicación lo puedo seguir utilizando, ¿verdad? Bien. Entonces está en el 5000. Voy a hacer una, voy a probar por acá. Era en 5000. Entonces acá está funcionando y quiero que haga la consulta MySQL, ¿verdad? Que solo es traer lo que son los datos que están en esa tabla. Bueno, voy a insertar uno por acá. Vamos a agregar, por ejemplo, un zapato. ¿Vale? Entonces lo voy a guardar por ahí. Y pues me tiene que devolver ese producto. A ver si lo hace rápido. Entonces aquí está, ¿verdad? Pues ya con mi aplicación estoy utilizando esa base de datos que está en un contenedor como tal de Docker, ¿verdad? Que construí a base de una imagen, en la cual construí esa imagen a base de una que ya estaba en Docker Hub, ¿verdad? Pero también podría construir un contenedor simplemente por la imagen de MySQL, la que ya me da por ahí, pero en este caso quería que ya estuviera configurado con sus tablas, sus usuarios que voy a utilizar, ¿verdad? Y veamos por acá. Entonces, si quiero acceder a este contenedor, en este caso es de una base de datos, puedo utilizar este comando, docker execute, solo exec. Eh, sí, se me acuerda, es esa, -it, y tengo que ponerle el nombre del contenedor. Y luego de eso tengo que utilizar un modo de acceso por terminal hacia esto. Entonces, por defecto sería bash. Y pues si ven acá, ya estoy en el entorno de ese contenedor de la base de datos, ¿verdad? Es como si ya me conectara hacia esa y la estuviera usando como ahora de forma en terminal, ¿verdad? Vamos a ver lo que tiene. Si ven aquí tiene el Docker Entry Point. Todo lo que está aquí es lo que había copiado anteriormente, lo que son los scripts, ¿verdad? Entonces aquí está, ¿sí ven? Entonces como es MySQL, automáticamente va a ir a buscar esta carpeta y buscar qué archivos de SQL hay ahí, va, para poder ejecutarlo ni bien se inicializa ese contenedor. Puedo incluso entonces ya acceder aquí como normalmente se accedería, ¿verdad? Hacia una base de datos. Entonces, creo que era root. Entonces aquí está, ¿verdad? ¿Sí ven? Aquí tengo esa, ahí está mi base de datos. De igual forma lo puedo utilizar así, ¿verdad? Entonces, esa sería una forma también de configurar la base de datos, pero es más fácil hacerlo con los archivos ya definidos, ¿verdad? Puedo ver que ahí está la tabla, entonces la consulta y ahí está, ¿verdad? Entonces ahorita me salí de ahí y regreso entonces a mi máquina y lo que voy a hacer ahorita pues es hacer otro ejemplo sencillo pero con un sitio web, ¿verdad? Entonces este va a ser más entendible. Em, sí, entonces si ven aquí tengo esto, pues un sitio web con solo scripts y CSS. Voy a abrir esta página. Sí, me confundí acá. Acá. Entonces simplemente es esta página, ¿verdad? Solo es un index con un botón hide por acá.
Entonces, la imagen base que voy a estar utilizando va a ser una de Apache, esta vez, que había descargado. Anteriormente tuve que haberle dado docker pull httpd y de esa forma ya pues voy a acceder rápidamente, ¿verdad? Para que no nos tome tanto tiempo. Y pues como es un servidor Apache, tengo que copiarle eh, pues mi sitio web a cierta carpeta para que ya lo muestre en el puerto 80, ¿verdad? Entonces tengo este Dockerfile con el cual voy a construir una imagen. Voy a copiar todo el contenido que es el index, los JSS, CSS hacia esta dirección, ¿verdad? Donde está destinado para almacenar los sitios web que quiero levantar con Apache, ¿verdad? Entonces nuevamente voy a hacer un docker build -t. em, Le voy a dar un nombre a esta mi imagen que va a ser website y le voy a decir que el Dockerfile se encuentra acá mismo. Si estoy en website, ahí está. Pues ya me hizo la construcción de esa y voy a verificar. Pues ya está acá, ¿verdad? Entonces nuevamente lo que voy a hacer, como ya tengo esa imagen ahí, voy a ejecutar un contenedor en base a ella, que va a ser con docker run -name. Le voy a dar un nombre a mi contenedor. Mejor le voy a dar uno diferente, ¿verdad? Entonces para que se diferencie. Website contenedor. Eh, pues como allí en el contenedor como tal lo va a levantar en el puerto 80 y yo quiero verlo también en mi computadora, entonces voy a mapear los puertos 80 con el 80. Entonces el 80 del contenedor donde se va a levantar mi sitio web ahí dentro, ¿verdad? Quiero que también me lo muestre en el 80 de mi computadora. Le voy a dar, tengo que escribir el nombre de la imagen, en este caso fue el que construí, website. Y sí, creo que eso es todo. Si no me va a aparecer un error ahí. Bueno, por ahí va a aparecer algo. Vamos a esperar a que se cree por ahí. Sí, eso me acuerdo que me había dado anteriormente, pero se resolvió. Entonces, mientras espero ahí, voy a acceder por acá. Voy a detener mis aplicaciones, ¿verdad? En este caso de la base de datos, también la voy a detener. Si ven con Docker PS, puedo ver los contenedores que se están ejecutando como tal. Entonces aquí está el website. Ah, sí, ya se levantó. Al parecer ahí está. Y aquí tengo el de la base de datos, ¿verdad? Entonces el de la base de datos en este momento no lo voy a utilizar. Entonces puedo incluso detenerla. Docker stop mysql-db. Pues aquí le di el nombre del contenedor, ¿verdad? Que es esta. Sí, es esta. Y de la imagen que es igual, ¿va? Entonces no se vayan a confundir esa parte. Bueno, entonces ahí lo tengo. Y si le doy otra vez Docker PS, pues ya no me va a aparecer, pero aún tengo ese contenedor ahí disponible, ¿verdad? O sea, no está en ejecución, pero lo tengo detenido. Entonces, para verlo, tengo que utilizar Docker PS-A. Entonces, aquí ya puedo ver todos los contenedores, los que están en ejecución, los que están detenidos. Entonces, pero nuevamente acá, pues ya no me da la conexión, ¿verdad? Y entonces quiero levantar nuevamente ese contenedor que le tengo como nombre mysql-db. Entonces le doy docker start. Ya me tiene que estar funcionando por acá. Y pues ya, esta vez sí ya me conectó, ¿verdad? Y si quiero eliminar este contenedor, ¿verdad? En cuyo caso que tal vez no configuré bien la imagen o pues me está fallando este contenedor y quiero eliminar y empezar de cero, que es una de las ventajas con contenedores, ¿verdad?
puedo, tendría que tenerlo primero, MySQL-db, y después tendría que eliminarlo con docker rm MySQL, que es el nombre del contenedor, y así va. O si en dado caso no quieren ejecutar estos dos comandos, ¿verdad? MySQL stop, docker stop, docker rm, pues podemos utilizar docker rm-f, ¿verdad? Y así, entonces, pues si está en ejecución, esto automáticamente lo va a detener y lo va a eliminar. Pues puede ser más rápido, ¿verdad? Para estar utilizando menos comandos. Entonces acá regreso y voy a probar si mi sitio ya está levantado, ¿verdad? En este caso en el localhost, vamos a darle mejor así. Sí, debí poner 80. 80. O localhost así, 80. Sí, al parecer no sé. Vamos a ver. Guión menos A. Sí, hace rato me parecía que ya estaba ejecutándose. Bueno, voy a eliminar ese, ¿verdad? Y lo voy a hacer nuevamente, a ver qué había pasado. Entonces voy a hacer nuevamente lo que había hecho, el contenedor, voy a eliminar ese contenedor y voy a escribir el nombre del contenedor, ¿verdad? Entonces aquí no va a importar si está en ejecución, ¿verdad? Veamos acá. Entonces corro nuevamente. em, por ahí. Quiero ver qué dice por acá. Puedo determinar el nombre de dominio usando ajá. Sí, al parecer no me está creándolo bien. Quiero ver bien qué está pasando. Sí, al parecer no me está. A ver, RM, website content. Voy a coderlo de otra forma. Veamos. O podemos consultar por si en dado caso se me olvidó, ¿verdad? Algo. Consultarlo acá ya. Pues estoy creando lo que es un contenedor a base de una imagen HTTP. Entonces, aquí mismo puedo encontrar documentación sobre eso, ¿verdad? Y veamos que si algo me faltó por acá, ¿verdad? Entonces, incluso les dice, si ven acá, cómo construir una imagen, ¿verdad? Y desplegar pues un Docker en esto, un contenedor. Vamos a copiar esto, el git, el dit. Vamos a ver. Entonces aquí, en lugar de esa imagen que crearon de ejemplo, voy a crear, voy a usar la mía, ¿verdad? Que es website. Y veamos, si no, así es el 8080. Es esta. Entonces puedo ser, entonces se me ha ido un comando o es que en realidad mi puerto 80 no estaba disponible, ¿verdad? Entonces no verifiqué bien eso.
Si ven acá se levantó pues en el 8080, según lo mapeé acá, el 8080 de mi computadora con el 80 del contenedor, ¿va? Que es donde se levanta normalmente Apache. Entonces acá ya tengo mi aplicación, mi sitio web, ¿va? Levantado un servidor con Docker y puedo consultarlo desde mi computadora. Y veamos, sí, ahí está. Entonces, una vez hemos visto esta parte de, de construir imágenes, crear contenedores a base de esas imágenes, de las que nosotros creamos o de las que ya existen allí pues, en el repositorio de Docker Hub, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que podemos hacer es crear varios contenedores al mismo tiempo y hacerlo de una forma más fácil y de forma estructurada. Primero voy a tener todas estas que ya tengo aquí. Si ven, este se está ejecutando, ¿va? Y pues no se llamaba así. Roaming millón app. Ahí está. Entonces ya no tengo ningún contenedor ejecutándose. Voy a verificar mis imágenes. Ahí están todas las que creé. Pues también puedo definir lo que es un Docker Compose, que esta es otra librería extendida para Docker, con lo cual me va a permitir crear ya varios contenedores basados en varias imágenes. Si ven, la estructura está en un archivo YAML, ¿va? Entonces la estructura va a ser igual que como lo vimos con CloudFormation. Entonces tengo que definir, en ese caso en lugar de recursos, son servicios, ¿verdad? Quiero, y aquí dice que para un servicio que le tengo nombre DB, que solo me va a servir en este caso para esta parte, pues quiero construirlo en base a una imagen MySQL. Si ven acá estoy utilizando la de MySQL, la, la oficial, ¿verdad? Ya no estoy utilizando la local para dar ese ejemplo que también funciona. Entonces, lo que sí requiere es que definamos cuál va a ser el plugin para la contraseña del usuario root. Entonces, aquí le voy a definir también que ese contenedor se reinicie siempre que sea que pues suceda algo, ¿verdad? O algún problema. Entonces, si en ese caso se cae el servidor de base de datos de por sí, ¿verdad? Entonces, el contenedor se va a reiniciar y pues va a volver a la normalidad todo. Aquí de una vez puedo mapear los puertos definiéndolo de esta forma, ports, y pues aquí el puerto de mi computadora con el puerto del contenedor, ¿verdad? Y aquí le voy a definir lo que son las variables de entorno. En este caso me va a pedir siempre lo que es la contraseña del usuario root. Me tengo pues esto de contraseña. Y voy a utilizar un administrador para conectarme a base de datos, en este caso de MySQL. Voy a usar AdMiner, que también se encuentra ahí la imagen en Docker Hub. Pues si sucede algún problema, se puede reiniciar, ¿verdad? Para que todo vuelva a la normalidad y pues para que pueda acceder, como eso se levanta y genera un servidor, ¿verdad? Entonces tengo que accederlo a través del navegador y puedo accederlo en el 8080 de mi computadora, que corresponde al 8080 donde normalmente se levanta AdMiner de por sí y va a estar en el contenedor, ¿va? Entonces hago ese mapeo. Em, entonces, lo que voy a hacer es pasarme en donde está el archivo, en el directorio del archivo. Voy a cerrar todo esto. Entonces, si ven aquí tengo el Docker Compose mysql.yaml y pues previamente tenemos que instalar esto, Docker Compose, pues ya viene
En algunos casos ya viene instalado, creo que con el Docker Toolbox ya viene. Y pues si es en Ubuntu había que instalarlo, si no mal recuerdo. Em, entonces acá lo que tengo que definir es de que si mi archivo se va a llamar Docker Compose, como el que tengo aquí, ¿verdad? Entonces no es necesario que defina cómo se va a llamar ese archivo con el cual quiero ejecutar todo esto, ¿verdad? Pero si en dado caso se llama diferente a Docker Compose, tengo que decirle cómo se llama exactamente mi archivo. Entonces para eso utilizo el flag f, tengo que definirme el nombre del archivo, ¿verdad? Entonces le paso por acá y veamos, creo que eso era todo, no me acuerdo bien si se me fue algún comando. Entonces por acá, sí, sí, lo esencial fue lo que me faltó. Sí, ahí está. Entonces, una vez tengo eso, lo que quiero hacer es inicializar todo esto, toda esta estructura que tengo ya aquí, ¿verdad? Entonces le voy a dar App y pues me va a empezar a construir todos estos contenedores. Si ven acá, está creando este contenedor adminer 1, db1, pues le da los nombres que relacionados a esto que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, si ven, está creando el adminer, este contenedor basado en esta imagen adminer, ¿verdad? Y también está creando lo que es el contenedor de base de datos MySQL basado en la imagen de MySQL, la oficial, ¿verdad? Entonces veamos acá, podemos ver todo el log, ¿verdad? Para ver cómo está construyendo este contenedor. Si ven aquí está haciendo lo que es construyendo la base de datos. Esperemos un momento a que termine esto. No sé si tienen alguna duda al momento, mientras esto se está inicializando. Si tengo un Docker Compose, es necesario hacer un Dockerfile o todo se puede hacer en un solo Docker Compose. Ya, ya. Em, Como definir todo lo que... Sí, es posible hacerlo todo el Docker Compose. Incluso aquí hay un ejemplo, pero eh, también lo podrías hacer un Dockerfile, ¿va? En caso de que no vayas a utilizar Docker Compose y pues el Dockerfile te funcionaría solo correr Docker Run, ¿verdad? Y pues con Docker Compose puedes hacer lo mismo. Si ven, puedo definir los puertos, las variables de entorno, ¿verdad? Las que le pasaba a MySQL. En este caso también puedo definir otras como es el de la base de datos y, e incluso puedo hacer lo de las copias de archivo. Por ejemplo, sí, lo va a estar acá. Pero en este caso voy a utilizar el Dockerfile porque me puede ser útil ya sea corriendo con el Docker Compose o el Docker Run, ¿verdad? Si no quiero utilizar Docker Compose. El F del último comando, ¿para qué dijiste que era? Sí, es por si el archivo de Docker Compose no se llama así, ¿verdad? Docker-compose. Entonces, si se llama Docker-compose, no es necesario que pongas el nombre del archivo porque ya automáticamente lo va a buscar con este nombre. Y si se llama diferente, pues tenés que poner el flag-f y el nombre del archivo, ¿verdad? El Dockerfile es para crear la imagen, el Docker Compose para crear contenedores, así entiendo. Sí, ajá, pero mira,
Es que con el Dockerfile lo que hicimos acá fue crear uno ya personalizado, basado en una imagen. Entonces, acá mismo, sí, en Dockerfile tomamos una base, por ejemplo, esta, ¿verdad? Sí, es que hay muchas formas cuando ya se entra en esto de Dockerfile, el Docker Compose le agrega más cosas. Si ves, aquí tengo la imagen, MySQL, y pues aquí puedo personalizarlo ya con el Dockerfile y crear una imagen para mí, ¿verdad? Entonces le puedo crear base de datos y configurarle todas las tablas para esa base de datos. Y también acá, veamos, en Docker Compose, me confundí de archivo. Además de hacer eso, por ejemplo, aquí tengo para levantar contenedores y también podría hacer casi lo mismo que un Dockerfile, ¿verdad? Porque puedo definir los puertos, puedo también enviarle lo que son archivos a este contenedor como tal. Entonces aquí ya tengo una imagen. En esta imagen, teniendo esta, incluso puedo ejecutar comandos, ¿va? Para hacer todo lo que podría hacer con Docker, ¿verdad? Pero sí tendría que especificarlo aún más, ¿verdad? Tendría que escribir, por ejemplo, quiero que corra este comando cuando se inicialice el contenedor, ¿verdad? Estaba intentando hacerlo con Flask, pero lo del pip install requirements desde Docker Compose como que no encontraba el archivo requirement. Okay. Veamos, copiar, me imagino que copiaste todos los archivos y ejecutaste ese comando luego, ¿verdad? Así como lo tengo acá. Un Dockerfile. Mm, no sé si lo tenés de esta forma. Por ejemplo, aquí tengo un Dockerfile que todavía no se los he mostrado, ¿verdad? Que un servidor Flask. Veamos. Pero intenté de pasar todo un Compose para tenerlo todo desde ahí, no me dejó. Ya. Querías hacerlo de, veamos, sí, tenías que, ya, tenías que definir lo que, querías definir el directorio donde se va a ejecutar las aplicaciones. Me imagino que copiaste en Docker Compose, hiciste una sincronización de los archivos, ¿verdad? Que están ahí. Y luego ejecutaste comando pip install. Sí, es que no es del todo, sí hay cosas que sí se podrían hacer, ¿verdad? Y otras que no. Pero sí con Docker Compose, sí, pues habría que ver qué se puede realizar, ¿verdad? Porque si ves acá, incluso en Dockerfile, creo que es más fácil de entender para crear unas aplicaciones que ya tengo así definidas. Entonces, lo estándar sería que crearas con Dockerfile tus imágenes eh, de aplicaciones que ya tenés así personalizadas, ¿verdad? Que sabes que esas son las que quiero utilizar. Entonces, eh, tienen que ser imágenes que puedas correr con un Docker Run o que puedas utilizar con un Docker Compose, ¿verdad? Entonces, si puede ser de esa manera, es mucho mejor. Y al momento de pasar a Docker Compose, pues ya se haría pocas configuraciones, ¿verdad? Pues más que todo es ejecutar contenedores, pero también puedes definir ciertas cosas también, ¿verdad? Porque si ven la parte de variables de entorno, incluso lo pueden pasar al ejecutar un contenedor y también al definirlo por acá, ¿verdad? En un Dockerfile. Entonces, hay ciertas cosas que sí coinciden entre un Dockerfile y un Docker Compose, pero sí hay que diferenciar eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que sí debería ir acá y qué es lo que debería ir acá?
Veamos dónde estábamos. Y Docker Compose como MySQL. Entonces acá ya me sacó de esta. No sé si quedó claro ahí o no tan claro, ¿verdad? Ah, ok. Ya. Entonces veamos. Aquí me voy a conectar al Docker. em, Veamos. Lo que corrí con Docker Compose. Como lo expuse en el 3306, entonces tendría que poder conectarme hacia esto, ¿verdad? Desde acá. Entonces, en localhost con el puerto ahí, y pues no le definí ningún usuario, sino que tiene el root por defecto. Y pues ahí dice que la contraseña es example. Voy a probarlo. Ah, sí, no tiene base de datos, ¿verdad? Como es una imagen de MySQL, viene limpia, entonces lo pruebo y pues incluso acá ya me está mostrando los logs, ¿verdad? Puedo conectarme por acá y pues ya puedo, mm, pues ya puedo conectarme ahí como tal, ¿verdad? Entonces, si ven, ya estoy listando las bases de datos. E incluso, sin dado caso, como esto, la definición de los puertos es para que yo lo pueda utilizar en mi computadora, pero para que otro lo pueda utilizar, por ejemplo, este Adminer, no necesariamente necesita esto, ¿va? Esto es para mí, que quiero accederlo desde mi computadora o desde el exterior, porque cuando uso contenedores Docker, internamente se crea como un tipo de red, ¿verdad? Red interna que ya maneja Docker. Entonces, como este servidor, si quiero acceder a este MySQL, no va a ser de la misma forma como lo hice ahorita con este cliente, ¿verdad? No voy a poder acceder con localhost. Entonces veamos a qué me refiero. Em, Acá. Entonces tengo el Adminer en 8080, ¿verdad? Am, Veamos. Yo creo que todavía tengo eh, levantado algún Docker por ahí. Contenedor Docker. No, ahí está bien. Ahí está. Sí, quedó en caché, me imagino. Entonces, voy a probar conectarme como si estuviera desde el lado del cliente, pero van a ver que no debería funcionar, ¿verdad? Así como lo hice anteriormente, 127.0.0.1, el usuario root, ya había puesto example de contraseña y pues no hay base de datos, está limpia. Y si ven acá ya pues me está denegando la conexión, ¿verdad? Porque en realidad no está intentando acceder por medio del contenedor. Si ven el servidor está en el contenedor, ¿va? Y pues dentro del contenedor hay una red interna en Docker que él mismo maneja. Entonces, en la red interna de Docker, la 127.0.0.1, no es donde está levantado el servidor MySQL. Y si quiero ver esa información, para eso tengo este otro comando un poco largo, ¿verdad? Veamos. Ahí está. Entonces voy a poner esto y lo que me va a hacer es listar toda la información de red relacionada a cada contenedor. Entonces veamos acá, ¿verdad? Entonces si ven internamente, la aplicación de Adminer está en esta IP dentro de Docker, ¿verdad? Y el servidor de MySQL está en esta otra internamente. Entonces, si quiero comunicarme como Adminer está en esta internamente, tengo que utilizar
la misma IP, ¿verdad? Que corresponde a la red interna. Como ya todo está dentro de Docker. No es como cuando hice esto, cuando mapeé esos puertos dije que, bueno, entonces como sé que el servidor está levantado internamente aquí en, dentro del contenedor, ¿va? Entonces lo que hice fue mapear para que ya pueda accederlo desde mi localhost, ¿verdad? Entonces, pero si lo pruebo con aplicaciones que están en Docker, tengo que utilizar estas y pues acá tengo que ponerle esta IP, ¿verdad? Y pues todo tiene que ser igual y tiene que dejarme el acceso. Y aquí está, ¿verdad? Porque internamente están en la misma red, la que crea Docker Compose, ¿verdad? Todos los contenedores relacionados. Entonces aquí está, ¿verdad? Sin dado caso, aparte de crear base de datos, quiero crear una ya un poco más compleja, ¿verdad? Veamos cómo lo tengo acá, a ver si lo tengo bien definido. Voy a revisar las imágenes que ya tengo creadas. Tengo uno para el sitio web, otro para MySQL y pues no he hecho uno para Flask, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es crear ciertas imágenes que ya personalizadas, ¿verdad? Como si fuera de cero. Entonces le voy a agregar otros nombres a los que ya tengo allí creadas. Entonces en este Docker Compose, si ven lo que tengo es un sitio web, ¿verdad? Entonces tengo aquí el nombre del contenedor, la imagen en la cual se va a basar, que la voy a crear con este nombre en un momento. Y acá incluso también puedo hacer la copia o la sincronización más bien de estos sitios, de los archivos que tengo de forma local y que se va a estar sincronizando con la que se maneja en Docker, ¿verdad? Entonces, eh, esto sí no lo enseñé por acá, pero también pueden buscar que si modifican ciertos archivos de forma local, se va a ver reflejado ya en el contenedor, ¿verdad? Entonces, si hacen cambios de forma local en el contenedor, lo va a mostrar tal como lo modificaron local, ¿verdad? Entonces, se está haciendo sincronización ahí. Entonces, esto no lo voy a hacer porque ya voy a tener mi imagen con esos archivos, ¿verdad? Donde yo ya sé que todo eso está ya listo para producción, ¿verdad? Digamos, para una entrega final. Entonces, voy a hacer el mapeo de los puertos para que pueda utilizarlo y espero que funcione esta vez, ¿verdad? A ver qué tal da. Si no, pues lo cambio. Eh, y acá puedo definir ya específicamente las IPs, ¿verdad? Entonces, las IPs internas que se van a manejar en esa red que crea Docker, ¿verdad? Entonces, a este le voy a definir esto, ¿verdad? Por si alguna otra aplicación se quiera comunicar. Bueno, como es un sitio web, creo que no, pero como lo tengo mapeado, pues voy a acceder desde mi localhost, ¿verdad? O desde el exterior. Entonces, eh, aquí tengo otro para la aplicación de Flask que había hecho por acá. Ah, lo dejaré abierto así. Entonces voy a crear una imagen para esa y que se reinicie en caso de que haya fallos. Por ejemplo, si, si ven acá, hay una parte de conectarse al servidor de base de datos MySQL. Entonces puede dar el caso de que este contenedor eh, se ejecute e intente hacer la conexión hacia esa base de datos MySQL, pero esa base de datos aún no está disponible, ¿ah? Es decir, el contenedor aún sigue ejecutándose y no se ha creado la base de datos del todo. Entonces, para esto me va a servir eh, pues esta sentencia, ¿verdad? Reiniciar en caso de fallos. Entonces, cada vez que va a dar error de conexión a MySQL, pues se va a reiniciar. Entonces va a intentar hasta que mi servidor de MySQL esté disponible, ¿verdad?
El mapeo de puertos lo tengo aquí en el 5001. Voy a levantar el servidor de Flask y pues desde mi computadora quiero accederlo en el 5000, ¿verdad? Y a este le voy a dar una IP interna y ya de Docker, como lo maneja, esta, ¿verdad? Por si en dado caso quisiera comunicarme desde el sitio web hacia esta, pues ya voy a saber la IP, ¿verdad? Si lo quiero manejar todo a un Docker Compose de forma interna. Entonces acá también eh, pues le voy a definir los recursos, ¿verdad? Y son bien pocos recursos, entonces con eso ya basta. Y las variables de entorno, que son las que yo utilizaba cuando le daba Python app.py para ejecutar el servidor de Flask de por sí, ¿verdad? Entonces lo que le voy a pasar son todos estos. Si ven, acá las va a estar leyendo, ¿va? Si no las encuentra, pues tengo ya unas por defecto. Pero de esa forma ya voy a poder estar personalizando mis contenedores, ¿va? Entonces, si ven, tiene IP, puerto y toda la información de base de datos, así como dónde está el host, ¿va? El usuario, contraseña y nombre de base de datos, ¿va? Entonces acá está, le voy a pasar el puerto, ¿verdad? 5001, diferente al 5000. Es por eso que acá puse 5001, ¿va? Porque ya sé que le voy a levantar en 5001. Eh, pues voy a poner la misma IP donde quiero que se va a levantar ese servidor internamente en Docker, ¿verdad? En toda la arquitectura que voy a crear acá. Y pues como ya sé dónde va a estar disponible ese contenedor en red, pues lo voy a poner el mismo, ¿verdad? Y aquí le voy a poner la información de la base de datos de MySQL, myuser, eh, y el host de la base de datos. El nombre de base de datos, pues, bueno, el host también de igual forma. Ya voy a saber dónde va a estar, ¿va? Porque lo voy a definir una IP. Entonces, ya puedo definirlo así, de forma segura, eh, porque ya sé que va a estar ahí. Entonces, acá tengo la parte de MySQL, ¿verdad? Se va a crear un contenedor con este nombre, se va a reiniciar en caso de sea necesario. La imagen en la cual va a basar para crearse es esta. Tengo lo mismo de mapear los puertos. Tengo el comando que había utilizado anteriormente, ¿va? Para el Docker Compose pequeño para MySQL. Aquí puedo definir ya las variables de entorno, ¿sí ven? Puedo definir el nombre de base de datos, que incluso es una de las que había pasado por Dockerfile, ¿verdad? Entonces, también acá la puedo poner. Puedo definir la contraseña del usuario root y pues la red, ¿verdad? ¿Dónde es que se va a encontrar dentro de la red que va a manejar Docker? Y pues voy a crear un adminer por si en dado caso quiero estar administrando esa base de datos, ¿verdad? Y le voy a definir también una IP dentro de esa red interna. Y para terminar, tengo que definir de por sí la red interna, ¿verdad? Si ven, todas estas están en una misma red que creé aquí mismo. De esta forma, y lo único que me va a servir es esta. Si ven, aquí tengo la parte de su red, por decirlo, la red en la cual va a pertenecer las aplicaciones. Y pues aquí tengo ya definido lo que son, cuál me representa la red, ¿verdad? Y cuál tengo disponible para asignarle a cada uno. Entonces, esa es la que tengo así por defecto, ¿verdad? Y pues con esto voy a crear lo que son ya las imágenes con los nombres que tengo aquí. Entonces, aquí voy a pasarme al sitio web y voy a darle un docker build -t
y luego vamos a ver por qué está ese nombre, ¿verdad? Entonces, website y así. Ah, me faltó el punto. Ahí está. Lo mismo voy a hacer para lo demás, para Flask. Y voy a ver qué nombre le había puesto aquí. Happy-Flask. Siempre se me da el punto. Pues el de Flask ya tenía un Docker, ¿verdad? Creo que sí se me puede explicarles eso, pero ya tenemos poco tiempo, pero ahí lo pueden ver, ¿verdad? Donde le copié este archivo de requirements, donde tengo definidas las librerías que estoy utilizando para Python, ¿verdad? Entonces solo utilizo este comando e instalo todas esas librerías, ¿verdad? Y voy a copiar todo lo que tengo acá hacia el entorno donde se va a ejecutar esa aplicación. Eh, pues aquí había definido en el Dockerfile las variables de entorno, pero ya con el Docker Compose las va a reemplazar. Y acá voy a ejecutar este comando para inicializar la aplicación como tal, ¿va? Como escribir python a.py y se inicializa todo. Entonces aquí construí esa imagen. Y por último la de MySQL. Voy a darle un Docker build también. Voy a darle el nombre que puse acá. Veamos. Sí, siempre se me da el punto. Ahí está. Entonces me voy a de la dirección donde tengo mi Docker Compose y le voy a dar Docker-Compose. Pues no es necesario colocar el flag F, ¿verdad? F y el nombre de archivo porque se llama Docker Compose. Entonces simplemente le doy up y veamos qué está pasando por aquí. Um, Quiero ver esto. Sí, se me olvidó quitar los demás contenedores y al parecer lo tengo con el mismo nombre. Veamos. Voy a quitarlos. Ah, sí, se me había... Por ejemplo, el otro de MySQL creo que no lo había detenido. Entonces lo puedo detener definiéndolo el docker-compose-mysql.yaml y down en lugar de app, ¿verdad? Todo lo que voy a hacer es detener todos los contenedores que había creado por ahí y los voy a eliminar. Todos los que había puesto ahí en lugar de eliminarlos uno por uno, ¿verdad? Entonces aquí ya, ahí está. Ya puedo crearlo nuevamente. Y esperemos que esta vez sí se cree todo bien, ¿verdad? Entonces, si bien aquí Flask está dando un error de que no se puede conectar a MySQL Server, ¿verdad? Porque aún no se ha creado ese contenedor. Incluso puedo agregarle un retardo, que creo que aquí en Node lo tenía y ya no lo implementé en este ejemplo. Es esto, ¿verdad? Esperar ciertos segundos antes de inicializar un comando, ¿verdad? Aquí lo pueden ver, ¿verdad? Entonces inicializa esto y pues espera cierto tiempo antes de empezar a ejecutar la aplicación como tal. Entonces no me estaría mostrando todo esto que está aquí. No se puede conectar a MySQL Server. Veamos. Voy a esperar ahí que cargue. O hasta que me diga. O hasta que ya no me muestre ese error, ¿verdad? Pues por ahí ya se está creando la base de datos. Sí, ya se creó ahí la base de datos de MySQL Server. Entonces mi aplicación con Flask ya no debería dar problemas. Vamos a probar aquí. Creo que ni tengo esa. Veamos. Ahí está. Ya se inicializó. Entonces si puedo probar. Voy a hacerla acá. Y ahí está, ¿verdad?
ya me está respondiendo este contenedor que tengo aquí. Vamos a ver productos, no tengo nada, solo la tabla productos va en mi base de datos y pues no me retorna nada, ¿verdad? Y pues veamos si ya se va a terminar cada. Y pues como lo corrí así sin modo demo ni en segundo plano, entonces estoy viendo todo el log directamente acá en mi terminal y si en dado caso me salgo o lo detengo, pues todo se va a detener, ¿verdad? Por ejemplo aquí me salí con control C ¿va? Y se está deteniendo todos mis contenedores, ¿verdad? Y pues ya no me puedo conectar. De igual forma puedo darle Start por acá para reanudar nuevamente mis contenedores, ¿verdad? Entonces hago nuevamente esto y veamos si funciona. Sí, vamos a ver qué tal. Ahí está. Entonces, si ven ahorita que hice Start, está corriendo en segundo plano, ¿verdad? Y aquí siguen todos estos. Entonces, ahorita lo que quiero hacer es eliminar todo esto que tengo ahí. Entonces voy a detener todo, voy a darle baja a mi Docker Compose y va a empezar a detener todos mis contenedores y a eliminarlos, ¿verdad? Hago nuevamente Docker PS para ver los contenedores, todos, y ya no hay ninguno. Y pues eso es el ejemplo con Docker Compose, ¿verdad? Todo lo que puedo crear con un archivo ya teniendo definido todas mis imágenes, ¿verdad? Y otro por el que le había dado esos nombres a mis contenedores es para que, por si en dado caso, esta imagen se la quiero compartir a otro o quiero tenerlo en mi repositorio, solo que en Docker Hub sí es muy limitado, creo que solo permite dos repositorios de forma privada, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Cuando se vaya a subir ciertas cosas que son públicas. Entonces, si quiero subirlo, por ejemplo, este que tengo aquí, este nombre de imagen, tengo que definir la imagen con mi usuario, nombre de usuario de Docker Hub, eh, pues barra, cómo se va a llamar mi imagen como tal, ¿verdad? Por eso es que le había dado este nombre. Entonces, ese no era, no es push. Y veamos por acá qué es lo que tengo. Si ven, aquí tengo uno que lo hice hace 10 horas, ¿verdad? Este mismo. Y cuando haga el push, pues me tiene que decir que fue hace unos segundos que se hizo la última actualización, ¿verdad? Incluso le puedo agregar etiquetas, ¿verdad? En este caso, si no le agrego etiquetas, que son el nombre de esto, dos puntos y la etiqueta, por defecto le agrega latest, que es el último, ¿verdad? O puedo ponerle usando el estándar de Sembers, que por ejemplo 1.0.0 o 1.1.0 y así, ¿verdad? Entonces aquí ya me dice que lo subió y vamos a actualizar aquí. Y pues aquí está, ¿verdad? Se actualizó hace unos segundos y pues ya, creo que ya lo bajaron un montón por ahí. Entonces, y aquí está, ¿verdad? Entonces aquí van a aparecer todos mis tags y yo lo único que uso es esta, ¿verdad? Ya que es solo de forma personal y ejemplos. Y puedo definir otros tags más, ¿verdad? Simplemente poniéndolo algo así, dos puntos y la versión, ¿verdad? Entonces, sí, a tiempo, ahí está. Eso sería el ejemplo que les tenía preparado con Docker y Docker Compose, ¿verdad? Para que vean cómo, aparte de solo crear imágenes o contenedores, también podemos crear ya eh, una orquestación de contenedores, ¿verdad? Crear varios, iniciarlos, iniciar varios contenedores, detenerlos, pues así, todos los que definí, ¿verdad? O eliminarlos todos si quiero, ya no quiero utilizar nada.
Entonces, no sé si tienen alguna duda respecto a esto. Una consulta, Fernando. Sí, Solo lo de la contraseña, en el ejemplo el que no hiciste con Compose, sino que con Dockerfile, y de ahí solo le diste Docker room. Room. Ajá. Vi que le pusiste la contraseña como un parámetro del Docker Room. Sí, No lo así es. pusiste, no lo Ajá. pusiste en el environment. Creo que estaba en la imagen, ¿verdad? O Sí, de igual sea, forma podría, ajá, definirlo ahí, ¿verdad? también podría ponerse Sí, -C y la contraseña, o veamos -C y esto, ¿verdad? En el Docker ROM. Y pues si lo quiero definirlo en el Dockerfile, sería esto, ¿verdad? Env y pues esto, MySQL root password, acá. Y la contraseña a la par. o sea que cualquiera de las dos puedes usar. Sí, en ese caso sí, como va a ser una imagen, entonces ya no va a ser necesario que le pase como parámetro esa variable, ¿verdad? Cada vez que cree un contenedor. Sí, Ah, ajá, hay cosas que sí puedo hacer con Docker Room y así que de igual forma puedo hacerlo con Dockerfile. Incluso lo vieron con Docker Compose también, ¿verdad? Entonces, pero ya, no todo. ya, buena onda. Ok. Entonces, por lo que yo creo que no hay dudas. Entonces, antes de que se vayan, ¿verdad? Creo que ya vi que algunos se fueron. Entonces, ahí se recuerdan que tenemos conferencia hoy a las 5 de la tarde. Entonces, como solo en ese horario estaba disponible el conferencista, entonces a ese horario quedó, ¿verdad? Em, y pues, como les había dicho, la asistencia a esa conferencia, ahí les voy a pasar el formato y tal vez ya muchos lo saben con las conferencias que han tenido con sus otros laboratorios, pues esa asistencia les va a valer por la tarea, ¿verdad? La última tarea, la 5. Y lo otro que, sí, lo del corto, eso pues lo tenía para este fin de semana, ¿verdad? No, em, no sé si les parece que sea, digamos, ok, ya les queda bien. Pensaba hacerlo el sábado a las 10, igual hora, ¿verdad? Como había quedado los otros. Sí, ajá. Sí, es que como no hubo una clase, entonces mi planificación se corrió, entonces iba a anunciárselos la semana pasada y cabal íbamos a ver Docker, pero entonces el contenido sería hasta acá, hasta Docker, ¿verdad? Entonces si revisan, ahí se los voy a publicar también. Em, Sería VPC, Autoscaling, Root 53, CloudFormation y Docker, ¿verdad? El corto 2. Bueno, entonces estoy viendo que al parecer no hay problema, ¿va? Entonces, sí, como ya creo que casi a última hora se lo estoy anunciando, entonces, por si había alguien que había puesto algún corto a esa hora. Em, sí, mañana en la noche, a las 10 de la noche, ¿va? Ahí se los voy a publicar por Classroom para que todos se enteren. Ok, entonces, y de ahí, bueno, sí, también, pero vamos a ver. No sé si hay abiertas. Sí, siempre cada vez que les pongo el anuncio ese, les pongo los temas a las presentaciones que vienen. Entonces ya buscan las presentaciones. Y voy a pensar que
con respecto a la participación, lo que es de la conferencia cohesiva. Yo que solo tenemos una, solo una relacionada al curso, entonces ya se los voy a anunciar ahí, ¿verdad? Y lo otro es que, bueno, la otra semana no se va a poder hacer nada, entonces no hay clases, ¿verdad? Como ya saben, ni siquiera para publicar enunciados y así, pues se concentren con lo que es Coesis, que es lo que quiere la escuela, ¿verdad? Y pues em, creo que el enunciado del proyecto 2 se los estaría pasando cuando regresemos de eso, ¿verdad? Sería hasta el, um, como termina el 2 oficialmente, entonces tal vez el 3 se los publique, ¿verdad? Por si hay dudas, se los resuelvo eso. Y pues sí tendrían, digamos, como unas 3 semanas o un poco más para realizarlo. O incluso 4 desde que les voy a dar el enunciado, ¿verdad? Entonces, eso es todo, ¿verdad? Esa sería la clase hoy. Si no hay más dudas, ahí estaríamos. Ok, entonces feliz día a todos. Ahí está. Fernando, disculpa. ¿Sí? Ajá. Fíjate que en el control de notas en el Excel aparece mi carnet, pero no mi nombre. No sé si hay algún problema. Sí, es que no sé si viste la nota ahí, hay unos de los que no llenaron el formulario ahí, yo creo que tal vez por eso no te es el nombre, pero no, no hay problema. Solo No era hay para que problema. apareciera ahí, ¿verdad? Ah, va. Ajá. Sí, porque al final lo que voy a pasarle al ingeniero son carnet y la nota final de lo que está en el Excel. Ah, va. Gracias. Y sí, ajá, cabal, como dice acá, siempre va a estar en el repositorio. Este ejemplo sí los voy a compartir ahí, ya que sí les va a servir para el proyecto. Ya lo van a ver y se les va a pueden tener dudas por ahí, ¿verdad? Pero el de CloudFormation es el que no les he subido porque está relacionado bastante con la tarea, ¿verdad? Y sí quisiera que tal vez si la van a realizar así, investiguen un poco, ¿verdad? Entonces, hasta ya después la subiría esa parte. Pero lo de Docker sí, se los voy a subir ya que esto sí es muy útil tenerlas. Entonces, ahí estamos.